Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este congreso fotográfico Carrete Digital. En este congreso, como ya estáis viendo, estamos enseñando diversas clases sobre un variado espectro de temáticas fotográficas, de un formato individual, clase por clase, o de otros formatos en los que compartimos con vosotros series de una temática relacionadas en los diferentes días que dura este congreso. En esta ocasión, pues vamos a seguir con la serie en la que hablamos sobre este fantástico programa de edición y de revelado como es Photoshop con Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Pues nada, encantado de que vuelvas a estar aquí y como bien comentábamos en la clase de ayer, vamos a hablar sobre herramientas de color, ¿no? Pues sí, hoy seguimos avanzando un poquito. Hemos visto hasta ahora en la primera parte un poco el escenario general de Photoshop, cómo poner los paneles, hemos visto cómo cambiar el tamaño de una imagen, cómo enfocarla mínimamente. En el segundo capítulo hemos visto pues, las herramientas de gestión del brillo y del contraste, niveles, curvas, que son las más importantes, sobre todo y muy especialmente en la herramienta de curvas. Y hoy vamos a avanzar con la herramienta de ajuste de color, de tonalidades, digamos. Si bien en luminosidad los cambios pues, muy drásticos pueden ser muy habituales, normalmente cuando estamos trabajando en color los cambios deberían de ser, salvo que queramos algo muy concreto, como por ejemplo cambiar de color algo, los cambios normalmente son muy sutiles ya. Vale, pues no vamos a esperar más a la gente si quieres y Pues venga, vamos a empezamos empezar. cuando quieras. Yo voy a poner aquí el cronómetro, porque siempre tenemos esto, esto de el tiempo, y te voy a llevar controlado, que lo sepas. Muy bien, haces bien, que si no, soy como el aire. No, pero te estás portando bien. Estos días te estás portando bien, Fran. Ocupo todo el volumen disponible. Sí, como esto de que no se puede pisar al siguiente, Claro, ahí claro. ya hay un hándicap importante. Pues Que venga, si empezamos no a me ver. echan. Sí. Pues vamos a empezar por imagen, como siempre. Está todo ahí. Lo importante para los fotógrafos lo vamos a encontrar siempre ahí. Ajustes y empezamos por el primero. Intensidad. En intensidad nos salen dos tiradores que son muy sencillos. El de abajo vamos a empezar por él, es saturación. La saturación define la pureza del color que tiene una fotografía. Cuanto más a la derecha lo pongamos, más puros son los colores y por tanto van a tener menos cantidad de gris. Si incrementamos saturación, vemos que los tonos se van haciendo más y más densos. Acordaos siempre de poner la casilla de previsualizar porque si no, no veis nada. Y llega un momento que saturación ya es excesiva y salvo que queramos hacer algo pues así muy especial o algún efecto más creativo que de ajuste, pues va a ser siempre, siempre muy exagerado. Y hacia la izquierda, como estamos aumentando la cantidad de gris que tiene el tono, estamos disminuyendo por tanto su pureza, acabamos con una imagen en blanco y negro por completo. Y sin con muy poquitos ajustes, pues veremos alguna forma más sensata de hacerlo. Doble clic encima de la palabra y en la mayor parte de las ventanas de Photoshop pone el tirador a cero. Esto hace saturación, incrementa por igual todos los tonos, le da igual. Él sigue incrementando, si tú le pides más saturación, él incrementa la pureza del tono a todos por igual. Saturación es un poquito más selectiva. Si el tono ya está saturado, lo deja tranquilo. Y si los tonos están muy cercanos a los de la piel, tampoco sigue intensificando la saturación. Vamos, es lo mismo pero selectivo. Como veis, aunque lo lleve al extremo, no tenemos el efecto que teníamos antes. Vamos a comprobarlo otra vez, doble clic. Aquí esto es ya el amarillo, ya se ha perdido por completo, el amarillo ahí de los pistilos y de las anteras de la plantita se ha perdido por completo. Sin embargo, en intensidad estamos aumentando la pureza de estos magentas y prácticamente el centro de la flor, que ya estaba muy saturado de principio, lo deja con muy poquita variación. Y a la izquierda, pues tampoco vamos a conseguir una fotografía en blanco y negro. Veis que los tonos magentas, pues quedan con una ligera tonalidad, el amarillo queda con una ligera tonalidad, y todo se vuelve muy pastel, no llegamos nunca al blanco y negro. Normalmente, si habéis ajustado vuestra fotografía con una curva adecuada y un buen contraste,
casi siempre vais a tener una saturación del color bastante alta, como en esta fotografía que no se le ha tocado el color. Y habitualmente en estas fotografías, si queréis representar la realidad, casi siempre vamos a tener que jugar con valores un poco negativos de saturación o de intensidad. También depende de lo que os gusten las fotografías más o menos vívidas. Hay gente que le gustan los tonos muy pasteles y hay gente que le gustan los tonos, pues, digamos que muy chillones, ¿no? Que es la palabra más habitual para designar esto, aunque creo que es un poco despectiva y simplemente pues te gustan los tonos más saturados. Evidentemente también se puede jugar con los dos parámetros a la vez. Podéis bajar un poquito la saturación, incrementar un poco la intensidad y conseguís efectos pues un poco más curiosos. Estamos desaturando todo por igual, pero intensificando nada más que lo que está menos saturado. Y entonces tenemos efectos pues yo creo que más interesantes que simplemente con usar un tirador. Y bueno, en este caso es un poco exagerado, pero para que veáis un poco la diferencia, que esta foto a mí me resulta un poco chirriante. Y tenemos una foto que está más saturada, pero sin llegar a estos extremos que veíamos antes. Pues vamos a cancelar esto. Bueno, si lo queréis aceptar, le daréis a aceptar, claro, pero como voy a seguir usando la fotografía, le voy a dar a cancelar. También podréis ir a historia, os recuerdo, podríamos ir a historia y deshacer este paso. El siguiente ajuste ya nos deja un poquito más de libertad. Veis que para la derecha y para la izquierda no hay más. Tono saturación. Hemos perdido este ajuste de intensidad, que es muy interesante. Esta es una de las herramientas más antiguas de Photoshop. Y la verdad yo creo que lleva aquí pues 15 o 20 años. Aquí ya podemos hacer diferentes ajustes sobre nuestro color. Tenemos saturación igual que antes. Hace exactamente lo mismo. Hacia la derecha intensifica, hacia la izquierda reduce. Luminosidad aclara u oscurece un tono. Y el tono modifica la dominante de ese color y la lleva hacia un lado, hacia otro del espectro. Vemos aquí una rueda de color que va desde los naranjas y acabaría pues prácticamente como si fuera una circunferencia, acabaría en el mismo punto. Empieza en el rojo y acabaría en el rojo, aunque no se percibe muy bien aquí en la miniatura, pero acabaría en el mismo sitio. Entonces, saturación hacia la derecha, igual que antes. Veis que el efecto no es exactamente el mismo. Misterios de Photoshop, debería de trabajar exactamente igual, pero no lo hace. Y hacia la izquierda, pues tenemos otra vez una fotografía en blanco y negro, que en este caso, ¿verdad? Que casi parece un negativo de película de aquella época que usábamos estas cosas. Bueno, que usamos, que algunos todavía usamos estas cosas. Luminosidad hacia la derecha, igual que brillo y contraste, cuando teníamos aquello de heredado, hacia la derecha blanco y hacia la izquierda negro. Como digo, es una herramienta muy antigua y sigue funcionando igual que siempre. A ver si algún día le da una vueltecita porque vamos necesitando otras cosas. Y aquí en la ruedecita es un poco engañosa porque no es que si lo ponemos en el azul los colores se vuelvan azulados. Es que estamos añadiendo esa componente de color. Si añadimos azul a los amarillos del centro, pues estamos obteniendo unos colores más verdosos. En realidad nos estamos desplazando en la rueda cromática añadiendo una cierta dominante que es esta y que se mezcla con los colores que ya tenemos. Es una herramienta un poquito difícil de entender, pero normalmente con moverla y llevarla hacia donde nosotros nos guste, pues es suficiente. Como veis, estos cambios son tremendamente agresivos, son muy bruscos. Esta herramienta nos permite doble clic en la palabra y lo ponemos a cero otra vez. Y si queréis pues resetear todo, presionáis la letra alternativa, Alt, y lo de cancelar se convierte en restaurar y lo ponéis. En este caso, además de hacer un ajuste para todos los colores, para todos los tonos, aquí en el desplegable donde por defecto pone todos, tenemos que podemos afectar solo a los rojos, a los amarillos, a los verdes, a los cianes, a los azules o a los magentas. Vamos a empezar, por ejemplo, con los magentas. Ahora, en la parte inferior, donde tenemos la misma escala de color que va de los cianes y acaba en los cianes, ya digo que es una circunferencia. Misteriosamente, esta circunferencia de los tonos que queremos seleccionar no coincide con la arriba de tono, pero bueno, funcionan igual. Lo que pasa que en este caso es un poco más intuitivo porque aquí sí que nos dice qué tonos estamos afectando. Estamos afectando desde este tipo de azul a este tipo de rojo. El magenta es la mezcla de rojo y azul y por tanto aparece en el centro los magentas. Esta es la zona entre este tirador
y este a la que vamos a afectar al 100%, de forma absoluta. Y para que la transición no sea muy brusca, el programa nos permite una cierta transición hacia los colores limítrofes. Como el magenta está formado por rojo, tenemos una transición hacia los tonos rojos, y está formado por azul, también tenemos una transición hacia la zona izquierda. Pues ahora solo vamos a afectar a estos tonos desde este azul hasta este rojo. En el fondo no hay estas tonalidades. En el centro de la planta no hay estas tonalidades tan marcadas. Así que ahora cuando afectemos a la saturación, veis que solo estamos afectando prácticamente pues, a las hojitas de la flor. Si nos pasamos mucho, pues obtenemos cosas muy chirriantes. Los cambios aquí normalmente van a ser de 3, de 4, de 5, de 10, 12, pero no mucho más. Incluso podríamos bajar ahora también ligeramente la luminosidad y la hacemos un poquito más oscura. Si nos pasamos, volvemos al blanco y negro. Un poquito más oscurita y podríamos cambiar un poco el tono hacia algo más pastel, por ejemplo, hacia ahí. Esta sería la diferencia. Como digo, sutil, queda un poco más mezclado el tono porque estamos haciendo, si te fijas, unos tonos un poco más cálidos y entonces chirría menos el magenta y el magenta, el complementario es el verde. Si tuviéramos el fondo verde, seguramente lo que hiciera sería todo lo contrario. Sería incrementar la densidad del magenta para que contraste más con el verde del fondo. Pero aquí, como me interesa una foto, debido a la iluminación y debido a, pues, a la propia composición más armónica, pues prefiero que este magenta no sea tan chirriante e irme hacia unas tonalidades pues un poquito más amarillentas. También podría hacer lo mismo, por ejemplo, con los amarillos. Ahora ya la selección es, el amarillo está seleccionado al 100% entre los dos tiradores y el amarillo está formado por verde. Recordad que para el modo de color RGB el amarillo no es un color primario, está formado por verde y por rojo. Esto es un poco contraintuitivo, pero en el modo RGB es así. Entonces hacia la derecha estaríamos modificando un poco el verde, que en esta fotografía no tenemos, y un poquito el rojo, que en esta fotografía tenemos un pelín aquí. A ver qué pasa. Vamos a hacer lo mismo, vamos a disminuir un poquito la saturación para que destaque más la planta, un pelín, y vamos a hacerlo un poquito más oscuro. Y ya tenemos aquí, pues lo que decíamos antes, que era un poco chirriante, y veis que también nos está afectando este ajuste a estas partes de aquí, que no me interesan tanto como el resto, pero claro, el tono que tengo en el fondo es el mismo que aquí. Más adelante veremos cómo podemos arreglar estas cositas. Hasta es posible que usemos la misma foto. Y también tenemos un tirador, vamos a resetear esto para dejarlo como estaba. También tenemos un tirador que me parece muy interesante y es este de aquí. Es una manita que han implementado, bueno, ya digo que la herramienta tiene muchos años y hace bastante tiempo que la tenemos, ya hace bastante tiempo, pero no hace tanto como la herramienta. Esta parte de abajo es relativamente moderna, debe tener 5 o 6 años. Entonces, si seleccionamos la mano, nuestro cursor, veis que se cambia a un gotero y de forma automática, en vez de andar ahí en el desplegable intentando saber qué colores queremos elegir, pues ya ha seleccionado, al pinchar, ha seleccionado a qué corresponden esos colores. En este caso, ha seleccionado por defecto amarillos. Ya el solito, si quisiéramos hacer lo mismo, por ejemplo aquí, vamos a seleccionarla, que aparezca el cuentagotas, y va cambiando. Según donde pinchéis, va seleccionando por defecto aquellos colores que él considera que son los más adecuados. Si, por ejemplo, nosotros estamos en estos magentas y vamos a querer modificar eso, pero la selección que hace es un poco escasa y lo notamos, podemos coger el cuentagotas de más y añadir a esta zona de aquí, vamos a añadir más tonos. Por ejemplo, este de aquí, este de aquí. Veis que va modificándose la zona de tiradores. Ahora se ha aumentado un poquito el azul, un poquito más. Y ya tendríamos nuestra plantita ya más seleccionada, porque a veces el tirador por defecto no es capaz de asumir todo el rango tonal de lo que nosotros queremos abarcar. Sí, ciertamente podríamos ir modificando nuestro tirador, pero es bastante más sencillo simplemente con el tirador de más, verificar que tenemos todos los tonos que a nosotros nos interesa y cuando vemos que ya no se modifica los tiradores, pues ya tenemos
nuestra fotografía lista. Pero también podría eliminar esta zona de aquí de los rojos, que por defecto está abarcando un poquito el rojo, y esto como tiene naranja tiene un poquito de rojo, así que voy a coger el menos y voy a hacer clic ahí, luego en varios sitios. Ya tenemos nuestra selección un poco más perfeccionada. Así que vamos a hacer lo mismo que antes, bajamos un poquito la saturación, variamos un poco el tono para que se haga más cálido y quizá si lo hacemos más luminoso también lo estamos haciendo más pastel y hacia la izquierda pues veíamos que perdíamos color. Aquí ya como siempre es una cuestión de gusto. Yo quizá lo dejaría por ahí. Esta sería la diferencia. Veis que ahora ya sí que prácticamente estamos afectando un poco al fondo porque también tiene esos tonos anaranjados. Podríamos reducir aquí para que no afectara tanto y seguiríamos reduciendo y así tendríamos un efecto menor sobre el fondo. De todas formas, esta herramienta no es tan precisa como para hacer ajustes muy precisos. En el siguiente capítulo veremos cómo limar un poco esto. Pues la siguiente herramienta que vamos a tener, seguimos en ajustes, es equilibrio de color. Y para esta igual vamos a usar otra fotografía que lo vamos a ver mejor. Antes hacíamos ajustes de colores, elegíamos el color, un color concreto, una gama, mejor dicho, una gama de tonos, amarillos, rojos, verdes. Aquí vamos a trabajar con las tonalidades también, pero desde el punto de vista de la luminosidad que tiene. Podemos trabajar con las iluminaciones y afectará a los tonos más claros y a esos tonos más claros los podemos modificar de tonalidad. Podemos afectar a los tonos medios o a las sombras. Esta fotografía tiene muy poquitos colores, con lo cual va a ser más fácil que se entienda, porque es una herramienta que si la pones con muchos colores, como se van liando entre ellos, pues es un poco complicadillo de ver. Así que creo que en esta se va a ver mejor. Vamos a empezar por las iluminaciones. ¿A qué le voy a afectar? A las zonas claras, a las zonas más blancas, claro. Entonces, si veis la rueda de color que tenemos arriba, tenemos los colores RGB a la derecha, rojo, verde y azul, que son los colores primarios, y a la izquierda tendríamos los colores complementarios en el esquema de color RGB, que serían el cian, el magenta y el amarillo. Que si os habéis fijado, pues son exactamente los colores que tiene vuestra impresora. La impresora tiene un modo de color CMYK y por tanto trabaja con colores complementarios. Decíamos en el primer capítulo que en este caso de lo que se trata es de oscurecer la hoja en blanco y por tanto trabajamos de forma sustractiva, eliminando color, eliminando blanco. En el modo RGB añadimos color hasta conseguir el blanco. Pues si en estas iluminaciones añadimos, vamos a poner previsualizar, porque si no, no lo vemos, añadimos azul, estamos aclarando los tonos estos y llevándolos hacia esta tonalidad azulada. Si añadimos amarillo, pues estamos añadiendo amarillo y si añadimos amarillo, pues lo que estamos viendo es que las escaleras y todo esto se vuelven amarillentas. Esto nos va a venir muy bien para pequeñas modificaciones, por ejemplo, en las sombras y en las luces. En una puesta de sol, pues nos puede venir muy bien. Y con el magenta y el verde igual, hacia la derecha verde, hacia la izquierda magenta y rojo y cian. Bueno, pues vamos a utilizarla para algo así un poco más concreto. En este caso concreto, porque esta herramienta es todavía más antigua que todas las demás. Si hago doble clic en la palabra no funciona el reseteo, no tengo que presionar Alt y restaurar. Esto por lo menos lo han implementado en todas las herramientas, porque las más antiguas es un lío resetearlas. Pues vamos con iluminaciones. Voy a tener una idea un poquito más fría de esta imagen, como si estuviera hecha pues prácticamente de noche. Vamos a hacerle una dominante un poco más azulada. Veis que los tonos se vuelven más puros, más blancos. Y en los medios tonos vamos a poner un poquito de amarillo. Y en las sombras pues también un poquito de amarillo. Veis que el cambio es sutil, pero es bastante más agradable a mi juicio que antes. Lo de conservar luminosidad no lo he dicho, pero como su nombre indica, intenta preservar en la medida de lo posible el rango de brillo que tenía la imagen originalmente. Si lo quitamos, pues vamos a funcionar peor. Ya así, ya intenta mantener la luminosidad, pero veis que no lo consigue de todo. Y evidentemente estas herramientas se pueden combinar y aquí podríamos ir a imagen,
ajustes, recuperamos nuestra herramienta de curvas, que es control M, control en Windows, y si queremos una toma un poco más nocturna, pues podemos bajar un poquito la imagen, llevarla a estos tonos, y veis que nuestros azules se están saturando muchísimo también. Cuando reduzco el contraste, los tonos se vuelven más pasteles, y cuando aumento el contraste, los tonos se vuelven más brillantes. Pues ya tenemos una fotografía en 2 simples pasos. Vamos a historia, no la tengo, la cerré, la abrimos aquí, de así también lo vemos. Ah, pues sí que la tengo, en algún lado anda. Ventana, historia, y la tenía abierta. Muy bien. Pues si vamos a la imagen original, aquí vemos todo lo que hemos hecho: curvas, equilibrio de color y abrir, que es lo primero que hemos hecho. Pues con abrir hemos tenido esto, con equilibrio de color hemos tenido esto, y con curvas pues acabamos ahí. Pues vamos a ir a la foto original y vamos con la siguiente herramienta. Aquí veis que todo era un poquito amarillento y tendía un poco al cian, y con el resultado final pues los colores han vuelto pues muy puros, muy densos, y el aspecto que buscábamos, así un poco más de fotografía realizada con luz de luna quizá, o con una toma un poco más nocturna, pues está más conseguida. Vamos al principio, imagen, ajustes y blanco y negro, que es una de las cosas que mucha gente pues le gusta mucho, y va a ser aquí donde acabemos hoy. Bueno, si nos da tiempo igual vemos el filtro. Esta también es una buena fotografía para conseguir que se vea un poco lo que queremos. En automático, pues como su nombre indica, él busca todo por ahí y nos da unos parámetros que le parecen adecuados. A veces lo consigue bastante bien, la verdad. Es una de las pocas herramientas automáticas que te puede dar un buen punto de partida. Aquí tenemos los mismos ajustes que veíamos antes en tono y saturación. Tenemos selección de rojos, amarillos, verdes, cianes, azules y magentas. Exactamente lo mismo. Abajo el tono y la saturación. ¿Cómo vamos a trabajar en blanco y negro con esto? Paradójicamente, estamos utilizando una paleta de colores para convertir a blanco y negro. Pues bueno, si en nuestra fotografía hay un tono rojo, hacia la derecha lo aclaramos y hacia la izquierda lo oscurecemos. El blanco, os recuerdo que es una mezcla de rojo, de verde y de azul. Por eso prácticamente todo lo que hagamos aquí le va a afectar un poquito. Vamos a dejar esto a 0. Amarillos nos pasa igual. A las escaleras y a toda esta zona de aquí, ves que estamos incrementando muchísimo el contraste con tocar amarillos o con tocar los rojos. Ay, perdón. Le he dado a intro y se me ha cerrado. Pues vamos, por ejemplo, a los tonos que tiene la puerta, los cianes. Cian, hacia la derecha veis que se va a blanco puro porque es justo el tono que tiene. Entonces yo puedo conseguir que esta foto, la puerta, tenga una representación muy clarita en blanco y negro, y si bajo rojos y bajo amarillos, tengo un gran dramatismo en la escalera. O puedo optar porque la puerta sea más oscura y que contraste todavía más. Y con azules me va a pasar igual, porque esa puerta tiene también un poquito de azul y un poquito de cian. Así que, y ahora estos tonos ya sí que ya me están influyendo muy poquito en la escalera y en las zonas más blancas. Así que puedo conseguir justo que no se pierda la información. Aquí me puedo ayudar del histograma, ya sabéis, para ver que en la parte izquierda pues no tenga mucha pérdida. Y los magentas en este caso, pues ya veis que ni para un lado ni para el otro. En la fotografía no hay magentas como nos pasaban a Flor de antes. Y hemos hecho una interpretación pues bastante agresiva de esta fotografía, como si fuera un lugar viejo. Esto lo podríamos incrementar también con las herramientas de enfoque, darle, pues ahora para acabarla, por ejemplo, imagen, ajustes, en curvas podríamos incrementar el contraste. Y tendríamos ya nuestra fotografía pues con una interpretación en blanco y negro, pues así, muy densa y muy agresiva.
Nos faltaría un paso que el último día no dimos y sería enfocarla. Hicimos un enfoque estándar. Hoy vamos a hacerlo un poquito más avanzado. Vamos a ver la fotografía siempre a tamaño completo, 100%. Decíamos que con esto conseguimos que cada píxel de la imagen corresponda a un píxel en pantalla y ver perfectamente los bordes. Fran, No sé, dime. ¿en qué pestaña has entrado? Porque al compartir pantalla no se ven las pestañas Ah, vale. y bueno, hemos visto que has ido abriendo la de imagen para ir a ajustes, pero en este caso no hemos visto exactamente dónde has Sí, entrado. perdón. Filtro, enfocar, perdón, no, vista. Ahora. Estábamos 100%. 100%, o si no, vamos aquí abajo. A esta sí que la veis, ¿verdad? Sí, eso En el sí, 100% sí que la veis. eso sí. En el 100% Abajo a la lo izquierda. podemos ver, ¿vale? Vale. Pero bueno, es más rápido, yo creo que vista 100%, o acordaros del atajo de teclado de control 1. Ujú. Control o comando Mac, siempre lo repetimos, pero bueno, los de Mac ya estamos acostumbrados a hacer la traducción, creo que no hace falta. Pues vamos a ir a una parte concreta de la escena donde esté enfocado. La máscara de enfoque sirve para realizar las modificaciones de los cambios de tamaño y para adaptarlo al destino al que lo vayamos a dedicar. No enfocamos lo mismo para imprimir que para pantalla. Para imprimir casi siempre nos esforzamos un poquito más en el enfoque, lo añadimos un poquito más, que se vea un poquito pasadito en pantalla, porque como esto se va a imprimir a base de gotas de tintas que se mezclan entre ellas, se van a ir uniendo los bordes de un goterón de tinta con los del goterón de al lado, y esa definición que nosotros vemos tan clarita en los píxeles cuadrados de nuestra pantalla se va disolviendo. Así que para imprimir siempre vamos a darle un poquito más de gracia a la fotografía, la vamos a ver un pelín sobreenfocada en pantalla. Os recuerdo que deberíamos de cambiar siempre el tamaño de la imagen antes de enfocarla, tamaño de imagen. Pues vamos a utilizar esta, por ejemplo, pues para imprimir a 30 centímetros, ¿os parece? Es horizontal, 30 centímetros en el lado grande, en altura. Bueno, es horizontal, vamos, es vertical. Quiero decir que no lo ponemos en horizontal. Y la resolución, pues en mi caso son 254. La seguimos viendo al 100% porque es la visualización que hemos pedido. Nos vamos a la zona que nos importa, que es esta de aquí de la puerta. Y ahora desde aquí del menú de arriba de todo, filtro, abrimos el desplegable, vamos a enfocar y en el menú de enfocar se abre un submenú que es máscara de enfoque. En enfocar bordes y demás no tenemos mucha cosa que tocarle, pero en esta sí que ya nos deja un poquito más. Y aquí, pues bueno, hablar de esto llevaría uno de estos capítulos de media hora, pero básicamente, si tenemos algo que tiene estructuras muy finas, como es este caso, vamos a utilizar una cantidad alta, cantidad equivale a contraste. Lo que está haciendo es modificar aquellas zonas de transición brusca, de líneas, de bordes, les está incrementando el contraste, está añadiendo pues más negro, más blanco, o si es color, pues está añadiendo los colores complementarios. Como está haciendo cosas raras, estamos hablando de añadir colores complementarios en las zonas de transición o añadir contraste para formar halos, pues esto se debe de hacer solo al final de nuestro trabajo, porque estamos añadiendo información que la fotografía no tiene, y en realidad pues enfocar una fotografía supone una cierta pérdida de su calidad. Se va a ver mejor, sin duda alguna, porque nuestro ojo es así de delimitado, lo vamos a ver mejor, va a ser mucho más chulo, pero como estamos perdiendo información y añadiendo una información que si después seguimos editando se va a ver muy evidente, lo que estamos creando en realidad son halos. Lo vamos a ver ahora. Pues tiene mucha información fina como esto, lo que vamos a hacer es añadir mucho contraste, y el radio es el ancho, que el programa va a entender que eso es un borde. Digamos que es el ancho del borde sobre el cual va a actuar. Y claro, si nuestra estructura es muy fina, no podemos poner un radio muy alto, porque si ponemos un radio muy alto, nos pasa esto. ¿Veis cómo a medida que voy subiendo, se van formando estos halos? Fíjate en el borde, por ejemplo. Aquí había una transición de tonos, muchísimos tonos intermedios, pero a medida que voy aumentándolo, el contraste es tan alto que ahora identifica como borde, aquí hay un salto muy grande,
identifica como borde ya no las estructuras más finitas y aquí el caleado este de la pared y estas pequeñas irregularidades de la piedra, sino que ahora ya algo gordo. Bueno, pues algo gordo es la puerta, la propia puerta. Y cuando nos pasamos ahí de 6, veis que aparece aquí una zona completamente blanca en el dintel, porque es una zona de transición entre los tonos grisáceos de la puerta hacia afuera y los tonos negruzcos de la puerta hacia adentro. Bueno, del dintel, mejor dicho. Y si seguimos, pues este halo cada vez es más y más ancho, hasta que llegará un momento que prácticamente pues el halo es todo esto. Le estamos diciendo un radio de 182 píxeles, así que todo esto, 182 píxeles, está formando el tono más complementario de estos grisáceos, que es el blanco. Está añadiendo contraste, un contraste brutal. Como en este caso es una fotografía en blanco y negro y no puede añadir contraste de tono, con colores complementarios, pues blanco hacia afuera y, si ves, negro hacia adentro. Lo mismo que anche hacia afuera, estamos anchando hacia adentro un negro y prácticamente nos está quedando aquí pues un viñeteado. Si reduzco, vamos viendo cómo el efecto desaparece este viñeteado. ¿Veis? El negro y el blanco van desapareciendo hacia adentro. Creo que se ve muy bien en este ejemplo, porque a veces buscar un buen ejemplo es muy importante para explicar las cosas. Pues en este caso, como veis, lo que nos interesa son estructuras muy finas. Así que para estas estructuras tan finas, mi recomendación es que os pongáis encima de la palabra radio, hacéis clic encima de la casilla, aquí 01, y cuando queda seleccionada, con el teclado arriba y abajo, veis que tenemos puesto primero una cantidad de 500, le dais a la flechita para arriba, 02, no pasa nada, 03, y aquí veis que sí que hay un cambio. Lo voy a seguir incrementando porque con las compresiones de los vídeos para subirlos a las plataformas en YouTube y todo esto, incluso ahora que estamos trabajando, pues uno en Galicia y otro en Barcelona, pues también enviar los datos pues también supone una compresión. Aquí veis que en 0.1 a 0.2 no noto ningún cambio. Yo de 0.2 a 0.3 sí lo noto, igual alguno también lo notáis, y en 0.4 sí que ya empiezan a aparecer muy delimitadas las líneas estas de aquí de las tablas. Fijaos ahí, vamos a repetirlo. Fijaos en estas líneas de aquí, estas líneas que separan una tabla de la otra. 0.1, 0.2 no se nota, 0.3 ya se nota bastante y 0.4 ya hay bastante influencia. De hecho, también se notaría en estas imperfecciones por aquí de la pared. Así que una vez que ya tenemos nuestro radio, es decir, una vez que sabemos cuál es el ancho de las estructuras que a nosotros nos interesa enfocar, ya podemos bajar un poquito la cantidad. Simplemente le hemos subido al máximo para que sea más evidente. Así que ahora vamos a bajar un poquito hasta que lo veamos bien. Si tenemos unos parámetros de cantidad y radio excesivos, lo que vamos a tener es una fotografía sobreenfocada, como en este caso. Pues aparecen las líneas como si fueran... Vamos a aumentar un poquito más para que lo veáis. Veis que la estructura es irreal. Es una fotografía sobreenfocada, con la manita puedo moverlo, se me deja. Y veis que la estructura pues no es nada vistosa. Sin embargo, con un radio adecuado, era 0,4, ya lo hemos encontrado, es otra cosa. La estructura sí que tiene la sensación de un borde bien definido. Más bien estaría por ahí, no hace falta una cantidad tan alta. Esta sería la diferencia, veis que es abismal. Todo se ve muchísimo mejor y aquí estamos viéndola ya a un 200%. Estaríamos viéndola más enfocada de lo que realmente lo está. Si lo vemos al 100%, aquí sí que sería el efecto que buscamos. Pues ya tendríamos nuestra foto lista. Ahora restaría guardarla, guardar como. Le daríamos un nombre alternativo para no sobreescribir la que estamos editando. Es una conversión a blanco y negro y si ahora la guardo sin más, pues estaría perdiendo el archivo original. Esto no pasa con los archivos RAW, pero con un JPG recordad siempre que si le das a guardar, estás guardando el archivo original. Si le has hecho alguna cosa y después te arrepientes y quieres la otra vez la versión en color, pues no hay vuelta atrás. A no ser que tengas otro disco, pues mal andamos. Le decimos que esto es blanco y negro, por ejemplo, así las tengo ya bien etiquetaditas. Y pues para mandar a imprimir, podría mandarla tanto como TIFF
que es un archivo que ocupa mucho espacio, o JPG. La verdad que un JPG a su máxima calidad no tiene nada que envidiar a un archivo TIFF o a un archivo de cualquier otro tipo, un PNG sin pérdida. Todos los archivos JPG tienen un cierto grado de pérdida, pero si es al 12 o al 11, las diferencias son tan pequeñas que son inapreciables en cualquier impresión. Y si no, un día pues lo hablamos y guardamos una fotografía en JPG y la comparamos varias veces y la comparamos con un archivo TIFF o un PSD o lo que a Francisco se le ocurra, el más difícil para él, y veréis que las diferencias son, vamos, yo creo que inexistentes para el ojo humano. Estamos muy obsesionados aquí con la calidad del JPG, pero de verdad que un JPG al 12 no tiene nada que envidiar a ningún otro archivo. Si le dais a previsualizar, os da el tamaño que está ocupando. Y aquí os acordáis que decíamos que para guardar convenía no pasarse de una cierta cantidad de cache para internet. Vamos a guardar esto, por ejemplo. Bueno, esta es una foto bastante grande y veis que para conseguir mis 300K pues lo tengo complicado, porque es muy grande, son 3000 píxeles en vez de 2080. Pero vamos a guardar esta fotografía con esta calidad, que es la más baja que tenemos. Y ahora la vamos a abrir. Vamos a ir a nuestra versión. Bueno, estaría bien saber dónde la he guardado. Vamos a volver a guardarla. La guardamos en la misma carpeta que tenemos las demás. A 0. Y ahora sí que, si todo va bien, deberíamos de poder abrir Al lado, Fran. el original. Esta es. Pues vamos a abrir nuestra fotografía. Tenía un montón de ellas para preparar. Ya uno se lía con tanta cosa, por Dios. Aquí está. Pues vamos a aumentarla. Y como veis, tampoco tiene, la estamos viendo al 300% y tampoco tiene una pérdida de calidad tan grande, ¿no? ¿Esta es la que has No. guardado al 0%, a Sí, 0 sí. de calidad? Sí, sí. Wow. No tiene nada que enviar. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar todo, que ya hemos acabado por hoy. Y para que no haya suspicacias, ahora sí que la voy a abrir. Blanco y negro. Y como veis, pues a pesar, ya la vemos al 100%, a pesar de que está guardada al 0%, bueno, al 0%, con calidad 0. Calidad 0, pues sí. Son 400K nada más. Si esto lo viéramos con detalle, sí que estaríamos viendo pérdidas, y sobre todo si lo aumentamos más, estamos ya viendo algunas estructuras por aquí que pierden calidad y que forman líneas, ¿lo ves? Estamos viendo la estructura, vamos a aumentarlo todavía más, la estructura de guardado en cuadrícula del archivo JPG, que ves que aquí aparecen cuadraditos por todos lados. Pero bueno, esto lo estamos viendo al 600%. Así no da la misma sensación, ¿no? Claro. Y ahora sí vamos por aquí a la fotografía. Y aquí la tengo. Obtener información. Y aquí tenemos nuestros 460K para una fotografía, vamos. Que bien podría estar en Facebook, y para ver en un móvil, creedme que iría de sobras. Así que no os obsesione tanto la compresión, un poquito del JPG, porque esto es lo que hace al 0. Al 12 es otra cosa bastante diferente. Y al 11, claro. Entre el 11 y el 12 prácticamente no hay ninguna diferencia. Entre el 10 y el 11 sí que hay un pelín de diferencia, pero vamos. ¿Cuál sería la recomendable, Fran, para grabarlo a una resolución, para compartirlo, por ejemplo, en redes sociales? ¿60? Bueno, a la resolución no tiene nada que ver con la resolución. La resolución es el número de píxeles por centímetro, por pulgada. La calidad. Estamos muy acostumbrados a usar mal las palabras, y esto después lleva a engaños, a mezclar las cosas, las churras con las merinas, y es que lo hacemos siempre. A mí también se me escapa de vez en cuando no tengo aquí este papel ya más docente. Cuando estoy hablando con los amigos también hablo exactamente de la resolución del monitor, porque está tan arraigado que es imposible. El nivel de calidad para poder subir a las redes sociales, creedme que el que
baje lo suficiente para que no pase de los 300K. Si tenéis que bajar a cero, bajar a cero. Porque si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer alguien por vosotros, lo va a hacer con un algoritmo peor. Sí, es lo que hablamos en el Da primer igual. capítulo, creo que fue, sí. Si vuestra fotografía tiene más de 400K, de 350, 400K al tamaño de 2048, es mejor bajar el tamaño de la fotografía, bajarlo de tamaño a 1500 o a 1024 que seguir comprimiendo. Primero baja. Pruebas a 2048. No hay forma, te ocupa un mega, que es difícil, ¿eh? Cuando bajáis a... Si os mantenéis por 2 o 3, la calidad de la imagen normalmente va a ser bastante aceptable. Si seguís bajando ya, bajar a 0, 1 o 2, o ahí ya es un terreno ya muy escabroso porque la compresión es brutal y las pérdidas en el algoritmo del mosaico son muy manifiestas. Que para ver en pequeño un móvil, creedme que no lo va a notar nadie y pues van a decir qué foto más maravillosa. Es posible que incluso debido a este incremento del contraste de la fotografía a alguno le guste. Hasta es posible que se produzca esto. Pero si vuestra fotografía es muy colorida y JPG no es capaz de buscar colores muy parecidos y decir, mira, como este color, 20 más. Que es lo que hace en realidad. Mira, como esto, bueno, este color que es un poco más azulado lo vamos a dejar un poquito menos azulado y que se iguale con este otro. Y que intente reducir el número de colores y acordarse de cuáles tiene y busca una fórmula de reducción. Por eso utiliza ese panel en forma de mosaicos en los cuales trabaja, iguala todo por allí. Si ese mosaico se separa mucho del de al lado, entonces aparecen estas estructuras aberrantes que veíamos al aumentar la fotografía de esta puertecita. Si con 2048 no sois capaces de bajar de 300K a una calidad de 2 o 3, bajad el tamaño de la imagen. La volvéis a enfocar al tamaño ese concreto, volveréis al archivo original, desearéis los pasos de cambio de tamaño y de enfoque, volveréis a un archivo más grande, la convertís a 1024 y ahí sí que yo hasta ahora no he encontrado ninguna fotografía con ese tamaño que no se pueda llevar a 1020, a esos tamaños, 1024 y 300K sin ningún problema. Y Facebook, si ve que la fotografía está bien hecha, que tiene gama tonal, que está con negros, que está con blancos, porque tontos no son y bien saben a qué fotos lo pueden hacer. Una fotografía donde no hay gama tonal, donde está todo empastado, un móvil, hay una fotografía quemada, donde está todo negro y una zona allí del sol quemada, es que sabe que a esa persona le va a dar igual. Claro. Es que lo saben perfectamente. Una fotografía donde predominan los colores de piel y es una fotografía donde está todo muy desvaído, todo muy pastel. Eso es una fotografía hecha con un móvil con muy poca calidad y con una luz mala. Ahora, claro, si ese retrato tiene unos tonos de piel brillantes, unos bordes bien definidos y hay un trabajo fotográfico detrás, el algoritmo detecta que hay esto, vamos a tratarlo un poquito mejor. Es bastante inteligente en el fondo. Ya Y veo, lo que ya. más le preocupa, de verdad, esto sí que le preocupa mucho y le da igual que seamos fotógrafos súper profesionales y divinos de la muerte y tengamos un trabajo divino. El Si peso. quieres un trabajo divino y que se muestre con la calidad que tú quieres, móntate una web. Si trabajas con un servicio gratuito como es Facebook, como es Instagram, las condiciones son que no pase de 300K. Son las condiciones que ellos ponen y no hay otra manera. Perfecto. ¿Qué vemos mañana, Fran? Pues un abrazo a todos y si os animáis, mañana hablaremos de una parte muy interesante que es los ajustes por zona. Vamos a ver estos ajustes que hemos hecho hasta ahora, pero basándolos en zonas más concretas de la imagen, que es seguramente una de las cosas más potentes que tenemos en Photoshop. Fíjate que no hemos hablado para nada de retoque, de quitar cosas, de poner cosas. Esto es fotomontaje, incluso no hemos eliminado pues una sombra que tengas en algún lado, un palito que te puede sobrar por ahí con las herramientas de clonación. Estamos hablando nada más que de herramientas fotográficas y de cómo mejorar resultados, ¿vale? Pues nos Perfecto. vemos en el Pues siguiente capítulo, que ya va a ser el último, me parece. sí, el último de esta serie. Ya veis que Fran da abrazos antes de despedirse y de dar explicaciones. Pues eso, un abrazo virtual a todos y nos vemos mañana en el último capítulo de esta serie hablando, como bien dice Fran, sobre las capas. Un saludo y nos vemos Pues, mañana. Hasta pues luego. un besazo, que también os lo merecéis.